Saludos, ¿cómo están? Este es el video explicativo de la construcción de una tabla de distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Este es el video que yo les prometí que le iba a explicar, pero por problemas técnicos no lo pude subir. Bien, entonces vamos a realizar la construcción de la tabla de frecuencia. Esta se hace a partir de estos datos crudos. A esto es a lo que nosotros llamamos datos crudos, datos sin ningún criterio de orden, ¿sí? Sabemos que son edades, eso lo sabemos, que son edades de pacientes, pero el orden de los datos podrían ser orden de aparición, podrían tener también un criterio de orden numérico, digamos desde el más pequeño en orden ascendente, desde el más pequeño hasta el más alto, o viceversa, pero realmente el orden ahora mismo no nos importa mucho. Vamos aquí a enseñarles cómo se hace rápidamente una tabla de distribución de frecuencia. Lo primero es que vamos a escribir aquí debajo los pasos, los 3 pasos que vamos a tomar. El primer paso sería determinar el intervalo de la clase. Esto es nosotros determinar de cuántos intervalos, que hay una B, una T, de cuántos intervalos sería nuestra clase o nuestra distribución de frecuencia. Cabe destacar que cuando hablamos de clase estamos hablando de las categorías que van a llevar nuestros datos. Esto es, por ejemplo, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, esos serían los intervalos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a realizar, la construcción del intervalo de clase, que se hace a través de una fórmula, que sería la siguiente. La fórmula es 1 más 3.33 por el logaritmo de n. ¿Sí? Vamos a escribirla más para arriba, de manera que se pueda ver bien. Vamos a escribirla aquí, sería 1, vuelvo y repito, más 3.33 por el logaritmo base 10 de n es el total de datos. N representa el total de datos, cantidad de datos. Si es n mayúscula, sería el total de datos poblacionales. Y si es n pequeña, el total de datos de una muestra, ¿sí? N es el total de datos. A esa n le sacamos el logaritmo base 10. Eso lo tenemos en la calculadora. Y bueno, realizamos ese proceso, ese cálculo. Y con ello es que determinamos el número mínimo de clases que nosotros vamos a tener. El número mínimo de clases. Voy a poner por aquí como primer paso. Vamos a subir esto un poco más arriba y esto lo voy a poner aquí. Como segundo paso, tenemos a determinar el rango, ¿sí? El rango. Vamos a poner calcular el rango. El rango no es nada más y nada menos que la diferencia entre el valor máximo menos
el mínimo. ¿Sí? Solamente es eso. El rango, para determinar el rango solamente hacemos la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso el máximo creo que serían 68 y el mínimo, bueno, 14. ¿Sí? La diferencia. Y un tercer y último paso. Tercer paso. Que sería determinar la amplitud. Amplitud o anchura. Amplitud o anchura. Para determinar la amplitud o la anchura, nosotros lo hacemos con el siguiente cálculo. Que sería A de amplitud va a ser igual al rango que nos dé aquí, la diferencia que nos dé aquí, sobre el número de clase. El número de clase lo vamos a tener acá. Vamos a poner esto un poco más grande, de manera que se vea. Ok, ahí se ve. Estos serían los pasos para realizar la tabla de frecuencia. Primero, determinar la amplitud, perdón, el intervalo de clase, es el primer paso. El segundo, el rango, y el tercero ya la amplitud. Vamos a realizarlo. Lo voy a hacer aquí. Primero debemos de contar cuántos datos hay para determinar el intervalo de clase. Dice que la fórmula en este caso sería, vamos a poner esta negrita, uno más 3.33 por el logaritmo de 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento la cantidad de filas y cuento 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Si yo multiplico las filas por la cantidad de columnas, serían 30. ¿Sí? Entonces lo hacemos así mismo. Logaritmo de 30, vamos a abrir la calculadora para determinar cuál es el logaritmo de 30. En este caso pongo 30. El logaritmo me da 0.4771. ¿Sí? Esto, por el orden aritmético, lo multiplico por 3.33 y al final lo sumo. En este caso me dio 5.92 igual a 5.92. ¿Qué pasa? Esta fórmula que está aquí, esta fórmula que tenemos aquí, lo que hace es que nos da el número mínimo de intervalos de clase que nosotros podemos utilizar. El número mínimo de intervalos de clase. Eso no quiere decir que esto es una camisa de fuerza, no. Esto lo que da es el número mínimo. Como muy bien ustedes observaron en el video anterior de esta explicación, en matemática normalmente redondeamos cuando da .5, ¿verdad? Luego de que los decimales den punto por encima de .5, se redondea. En este caso, en estadística y específicamente en esta parte,
siempre se va a redondear independientemente de lo que dé después del punto. Por ejemplo, aquí en este caso dio 5.92. Eso quiere decir que yo lo voy a redondear a 6. ¿Por qué lo voy a llevar a 6? Porque eso que está ahí es información. No importa si me hubiese dado en este caso, en este paso, no importa si me hubiese dado 5.02. Si hubiese dado 5.02 en matemática se queda igual a 5. ¿Sí? En matemática. Ahora bien, en este caso, todo lo que va después del punto es información. Por lo tanto, no puedo darme el lujo de perder información. No importa lo que dé después del punto, siempre redondean al entero próximo. En este caso, 6. Seguimos con el rango entonces. El rango, decimos R va a ser igual al máximo, que es 68, y el mínimo aquí es 14. Entonces decimos 68 menos 14. 68 menos 14 es igual a 54. El rango es 54. Ya en este caso entonces, para determinar la amplitud o anchura, o sea, la amplitud de cada intervalo, yo simplemente digo el rango, en este caso fue de 54, ¿verdad? Pues aquí tengo los 54. Okay. 54, y el número de clase fue 6. Fíjense que yo estoy tomando este que está aquí. Sí, yo no estoy tomando el 5.92, estoy tomando el 6. ¿Sí? Y en este caso 54 entre 6 a 9 me dio un número exacto, a 9. Lo que quiere decir que yo voy a tener 6 intervalos y con una anchura de 9. Eso es lo que me está diciendo esta parte de acá. Correcto. Entonces vamos a comenzar ahora a escribir los límites de las clases. Bien, para ello voy a hacer uso del Excel. Aquí ya tengo escrita mi encabezado donde irían las clases. ¿Sí? Donde irían las clases es aquí. Esta primera celda que ven aquí, a esa le llamaremos límites inferiores y a esta le llamaremos límites superiores. Para construirla, primero lo recomendable es realizar primero los límites inferiores y luego los límites superiores. Siempre vamos a comenzar por el número mínimo. En este caso, el número mínimo es 14. Comenzamos por el número mínimo, que es 14. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Le vamos a sumar la amplitud, que en este caso serían ¿cuánto? 23. ¿Sí? 14 más 9 serían 23. Y así sucesivamente vamos a ir creando hasta obtener 6 límites inferiores. ¿Sí? Seis límites inferiores. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué fue lo que hice aquí? Repito, solamente tomé el anterior, que es 14, y lo fui sumando
la amplitud, que es 9. Luego aquí tomé el 23 y le sumé 9. Tomé el 32, le sumé 9, 41. Más 9, 50, más 9, 59. ¿Sí? Y me detuve aquí, ¿por qué? Porque aquí tengo que me dio 6. Solamente necesito 6 intervalos. Luego vamos a crear los límites superiores. Los límites superiores son bastante fáciles. Solamente tomamos el límite inferior siguiente, y le restamos 1. Ya aquí entonces tengo mi primer intervalo. Y así mismo hago con el siguiente. Solamente tomo el límite inferior del siguiente intervalo y le resto 1. Y así lo voy creando. ¿Qué pasa? Aquí me dio menos 1 porque no tengo ningún valor aquí. Pero si sumamos 59 más 9 serían 68. ¿Sí? En este caso sería 67. ¿Se dan cuenta? Aquí ya tengo mis 6 intervalos con una amplitud de 9. Fíjense una cosa, quiero que vean bien. A pesar de que lo que hice fue correcto, fueron 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 intervalos. ¿Sí? Y utilicé un rango de 9. Hay un número que se me queda afuera, que es el 68. Está fuera del intervalo, ¿ven? Porque el intervalo máximo aquí que yo tengo es 67. El 68 no lo puedo incluir, no cabe. ¿Qué se hace en este caso, en situaciones como esta? Como les dije, esto que ven aquí no es una camisa de fuerza, sino que le da el número mínimo necesario para construir la tabla de frecuencia. El número mínimo es 6. No pueden usar menos de 6 en este caso. Por lo tanto, yo puedo abrir un intervalo más. Vamos a ponerlo aquí para poner la fórmula. 67. Perdón. 67 más 9 serían 76. ¿Sí? Ya tengo mi otro intervalo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Usé 7 intervalos. Aunque la fórmula me dijo que usara 6, pero repito, esto es lo mínimo que yo puedo utilizar. No es obligatorio utilizar los 6. Utilicé 7. Luego de esta viene lo que llamamos conteo. El conteo es similar a lo que hicimos para la tabla de frecuencias en datos cualitativos. Simplemente a contar los números aquí que van dentro de cada rango. Vamos a realizarlo. Déjenme ver si me puedo llevar esto
a este otro programa. Bien, ya me lo llevé, pero vamos a poner aquí límite inferior, aquí límite superior, porque no me quiere coger el formato. Vamos a hacerlo así, correcto. Muy bien, vamos a aumentar el tamaño para que se vea qué es lo que se está haciendo. Bien, aquí en el conteo simplemente voy a ubicar la cantidad de valores que hay dentro de cada intervalo. En este caso, otra cosa. En su cuaderno ustedes tienen la mascota rayada de forma horizontal, no tienen esta línea vertical. Por consiguiente, ustedes lo van a separar con un guión, ¿sí? Cada intervalo lo van a separar con un guión, ya que no tienen esta línea vertical. Entonces, vamos a comenzar primero con el 26. Lo voy tachando. El 26, ¿dónde va? En el intervalo de 23 a 31 y le pongo un palito. El 37, ¿dónde va? En el intervalo de 32 a 40 y le pongo un palito. El 40, en el intervalo de 32 a 40. Fíjense, no lo pongo acá, el 40 está aquí, no acá. Y le pongo un palito. El 18, ¿dónde va? En el intervalo de 14 a 22 y le pongo un palito. Vamos a hacerlo bien. Y así sucesivamente lo vamos a ir completando hasta completar todos los conteos. Ya culminado entonces este proceso, fue lo mismo que hicimos cuando dimos tablas de frecuencia para datos cualitativos. Lo que hice fue simplemente anotar un palito por cada número que se encuentre dentro de cada intervalo. El último fue el 55, que se encuentre en el intervalo de 50 a 58. Marcamos un palito. Entonces, ahora vamos a agregar la siguiente columna de frecuencias. Frecuencia simple o frecuencia absoluta. ¿Sí? Frecuencia simple o frecuencia absoluta. Lo van a encontrar de las dos formas. Aquí solamente, pura y simplemente realizamos el conteo de cada, o la sumatoria de los conteos aquí presentes. En este caso tenemos 5, 6. Voy a poner un 6 aquí. Aquí tenemos 6 también. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 6, aquí tenemos 3, 2 y 1. Vamos a insertar aquí debajo. Aquí no lo voy a poder escribir, voy a poner total. Si puedo ampliar un poco. Total. Estos son los totales. Aquí esta suma debe de dar, ¿cuánto debe dar esa suma? Esa suma debe de dar 30. Vamos a ver. 6 más 6 más 6 más 6 más 3 más 2 más 1. 30. ¿Sí? Debe dar 30. ¿Por qué debe dar 30? Porque esos valores salen de cada uno de estos datos. Como hay 30 datos, la suma debe dar 30. No debe dar ni menos ni más. 30 exacto.
Luego hacemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que la subdivisión de poner aquí frecuencia relativa va a ser igual a la suma de la categoría de la frecuencia simple absoluta. No voy a poner suma porque después van a entender que es el 30. Poner frecuencia absoluta sobre total general. La frecuencia relativa va a ser ese valor que está ahí sobre 30, ¿sí? Y ese valor es que vamos a poner ahí, o sea, 6 entre 30, que es 0.2. Este 6 entre 30, 0.2. Esto también es 0.2 y esto también es 0.2. Frecuencia absoluta sobre total general serían 3 entre 30, 0.1. 2 entre 30, 0.067. Hay un 6 que es periódico, que al final termina en un 7. 0.67. 0.067. Sí, 0.067. 1 entre 30, 0.033. 0.033. Y al final, si ustedes suman todo esto, debe dar 1. Luego viene el porcentaje. El porcentaje no es nada más y nada menos que multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100. Llevarlo a porcentaje. El valor de la frecuencia relativa por 100. Solo llevarlo a porcentaje. En este caso sería 20%. Esto 20%. Esto también sería 20%. Aquí también sería 20%. Aquí sería 10%. Aquí sería 6.7%. Aquí sería 3.3%. Si ustedes suman todo esto, debería de dar el 100%. Luego va la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Esto fue un anuncio de política que salió ahí. No sé si ustedes lo pudieron ver. Hay algo que... La frecuencia acumulada no es más que la sumatoria o acumulación de las frecuencias. La primera frecuencia acumulada es el valor de la primera, que está aquí, 6. La primera frecuencia acumulada siempre va a ser
igual a la primera frecuencia simple o la primera frecuencia absoluta. Luego de ahí se van sumando las frecuencias, o sea, 6 más la frecuencia simple siguiente es el valor que va aquí. En este caso serían 12. Luego 12 más la frecuencia simple siguiente serían aquí 18. Luego 18 más la frecuencia simple siguiente, que serían 24. Luego 24 más la frecuencia simple siguiente, que es 3, serían 27. Luego 27 más la frecuencia simple siguiente, que serían 29. Y 29 más 1, bueno, serían 30. Esto es lo que debe dar la frecuencia acumulada, el total de la frecuencia simple. Si da diferente, está mal. Debe dar el mismo valor de aquí. Lo mismo hacemos con la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo hacemos con la frecuencia relativa acumulada. Solamente reescribimos el primer valor de la frecuencia relativa y a partir de ahí la siguiente va a ser la suma de las frecuencias relativas, o sea, esta, la anterior más frecuencia relativa sería la siguiente. Esta sería la anterior más la frecuencia relativa siguiente, que sería 0.6. La siguiente sería 0.8. La siguiente sería 0.9. La siguiente sería 0.967. Y la siguiente sería, sumando esto, 1. Que es lo que debería de dar aquí al final. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta tabla para que sepan. La tabla continúa según las columnas que necesitemos. Lo vamos a dejar hasta aquí y luego en clase seguimos repasando todo esto y las columnas siguientes. Hasta la próxima.